En la animación, las series para adultos nunca han tenido un lugar como tal. Digo, sí existieron, pero al ser animada su categoría no era muy tomada en cuenta. Apenas hace unos cuantos años es que este gran impacto y mercado se ha visto como algo más rentable. Les parecerá raro, pero hoy en día hay más adultos viendo series animadas que niños probablemente. Bueno, puede ser mentira, puede ser verdad, ustedes deciden. Pero la cantidad de adultos que los ven abiertamente ha aumentado drásticamente. En los 90s no era tan fácil decirlo. Y en ese entonces hubo dos series que lograron ser pioneras para iniciar a que se tomaran en cuenta. La primera obviamente ya la conocen, hemos hablado de ella o al menos la hemos mencionado muchísimas veces: Los Simpson, siendo la parte un poco más liviana y familiar y probablemente fácil de ver para el público general. Sí, bueno, alguno que otro momento era raro verlo con familia. Aunque por raro que parezca, poco hemos hablado de su otra contraparte, muy seguramente porque le tengo algo de miedo a la desmonetización. El hambre, niños, el hambre es lo que da miedo. Así es, también hablo de South Park. Aquí es cuando aparece David de Stupid Punks, nomás porque lo mencioné, ¿verdad? Y es que sobre todo a inicio de los años 90, los Simpson aún eran considerados un programa vulgar, nada recomendable para niños y que trataron de cancelar en múltiples ocasiones, todo por transmitirse en el horario estelar de Fox. Sorprendentemente, en 1997, otro programa aún más arriesgado nacería, con una animación más simple y niños como protagonistas, llegando a las pantallas de Comedy Central desde sus creadores Trey Parker y Matt Stone, tratando de vender un programa hecho con stop motion y recortes de papel a Fox. Claro, era el canal que tenía el estilo de series para adultos y su piloto o corto animado se llamaba The Spirit of Christmas, donde un grupo de niños se encontraban con un muñeco de nieve asesino, el cual por cierto hoy en día pareciera uno de esos viejos videos de creepypastas de YouTube por el estilo de la animación que tiene. Claro, a muchos ejecutivos de ese entonces les gustó, lo vieron, lo pasaron por sus oficinas siendo un VHS y un correo bastante viral, pero al mismo tiempo no lo aceptaron por considerarlo demasiado ofensivo para su televisora. Unos sin huevos los de Fox, ¿eh? ¿Quién lo diría de Fox? Aún así, el canal de Comedy Central también se enteró del éxito, filtrando el corto y compartiéndolo para ellos y dándoles un programa que iniciaría a emitirse hasta 1997. Espera, ¿me estás diciendo que todo inició porque los ejecutivos de Fox se pasaban el VHS a escondidas en sus horarios laborales? Pues sí, más o menos. Ay, hasta ese entonces las cosas no han cambiado mucho hoy en día. Aunque bueno, esto ya es darles mucha información. No estamos haciendo un video de South Park. Ese video llegará algún día, supongo, después del de Infinity Train, Bob Esponja o Los Simpson. Perdón. El punto aquí es que South Park cambió la televisión para siempre, o al menos la perspectiva de lo inapropiado que podría ser un programa de animación. Y al llegar al canal de Comedy Central y ver su popularidad, el mismo Comedy Central apostó por más programas iguales o peores. Y aquí es donde aparecerían años después Dave Yeser y Matt Silverstein, quienes de igual forma trataron de aprovechar el boom que estaban teniendo los reality shows de aquel entonces Big Brother y The Real World, pero en un formato animado protagonizado por los icónicos personajes de su generación, preguntándose qué había detrás de la vida de esos dibujos, cómo son y qué hacen con los que son descartados. Todas estas tonterías terminaron mezclándose para poder acabar en tu cara. Esto es La Casa de los Dibujos. Draw Together o La Casa de los Dibujos es una serie de animación para adultos, escuchen bien niños, para adultos que no deberían de estar viendo este video, la cual se estrenaría en Comedy Central en año 2004. Su idea llegó gracias a una broma interna de sus creadores, quienes iniciaron a beber y bromear sobre un reality show de personajes populares. ¿Cómo es que sería la vida de esos personajes si los siguieran cámaras 24 horas al día? No podrían ser perfectos como los pintan, ¿verdad? Al inicio del desarrollo iniciaron a buscar ser lo más satíricos, irrelevantes y políticamente incorrectos posibles. Su piloto animado de muy bajo presupuesto hecho en Flash hasta hace poco era prácticamente un lost media, ya que ellos mismos no se sentían muy a gusto viendo la manera en la que se vendió al canal, aunque también hubo rumores de haberla ofrecido a otros canales como Adult Swim o Fox. La realidad es que su objetivo siempre fue llegar al canal de Comedy Central, siendo que en ese entonces, gracias a South Park, el humor era mucho más libre ahí. Y cómo no, pues el canal ya había formado una gran base de fanáticos que disfrutaban del humor negro, pero negro de verdad, ese del que te agarras las bolsas a ver si te falta algo. El concepto del show rápidamente fue aprobado por el canal, aunque la misma le siguió pareciendo algo arriesgada, dándole un total de tan solo 7 episodios o una temporada, todo como una prueba para ver cómo reaccionaría el público de su nuevo contenido explícito, pues aunque sabían que funcionaría, no sabían si sería un éxito. Así es como terminaríamos conociendo a nuestros queridos protagonistas: Xander, una parodia de Link, el héroe de The Legend of Zelda; Princesa Clara, una parodia de las clásicas princesas Disney; Capitanazo, una obvia parodia de Superman, solo que este no da esperanzas, se te la quita. Y también tiene una manera medio extraña o curiosa de borrarte la memoria. No siempre funciona, por cierto.
Lulu de cartón, la gorda, pues, parodia de Betty Boop. Nada que decir, Lulu de cartón es curiosa, ¿eh? Morocha. Válgame, no sé cómo no se reservaron nada en esos nombres. Ella es una parodia de las Pussycats and the Josie, una personaje que aparecía ahí. Ling, que es la parodia de Pokémon. ¿A que no adivinan de qué Pokémon, verdad? No digo el nombre, probablemente me van a demandar. Puerquísimo Chancho, una parodia de las series Flash de internet de esos años. Y claro que sí, como último y probablemente uno de los favoritos, Mueble o Algo. La mezcla de Bob Esponja y Remy Stimpy si hubieran tenido un hijo, pero uno así, sin mucho amor y sin muchas ganas. Estos 8 dibujos raros son puestos en una casa para contarnos más sobre sus excéntricas vidas. Claro, aprovechando su estado de parodia para no tener reglas y tampoco romper los derechos de autor. La serie es genuinamente rara. Su humor a veces es demasiado oscuro. Y no solo porque sus chistes normalmente rozan lo moralmente incorrecto. No, espera, probablemente sí, es por eso. Sí, es por eso, güey. La verdad es que a diferencia de muchos programas, La Casa de los Dibujos tuvo una libertad para hacer y deshacer muchas cosas, lo que la convirtió rápidamente en un éxito. Millones de espectadores, una cifra decente que le valió para continuar con una segunda temporada muy rápidamente, con muchos momentos polémicos a causa de su estilo tan directo, aunque en realidad gozaba de tanta libertad creativa que atraía muchas miradas. A ver, punto importante aquí, la base del show tenía libertad creativa desde el inicio, pero obviamente la cadena de televisión les prohibió o les limitó causando ciertas cosas para que no les cerraran el canal, pues muchísimas veces sus ideas cruzaban la línea y se tornaban bastante oscuras, llevándolos a obvio tomar acciones o cartas sobre el asunto. Una cosa es que quieras hacer un programa y otra cosa es que quieras arruinar el canal. Obvio, esto formó dos bandos, entre los que gustaban del humor mucho más ácido o inapropiado y los que se sentían ofendidos por el nulo respeto que le tenían a todo. Sexismo, violación, clasismo, marras, pro vida, antivida, pro vida, suprema. Y hay un largo etcétera. Creo que repetí alguno, pero es que la verdad la lista es larga y me da hueva seguir repitiendo tantas veces. Me van a escuchar los vecinos, güey, qué pedo, ¿qué van a pensar de mí? El objetivo de este programa era ofender, y no les importaba a quién, pues eso mantendría a los espectadores al tanto de lo que habían hecho esta semana. Aún así, la serie tuvo algunos cuantos capítulos donde se criticó la producción de esos programas, o cómo se les manejaba detrás de cámaras, los concursos absurdos que tenían, o incluso viejos estereotipos raciales de los cuales se querían olvidar. Eran muchos chistes ofensivos, pero de vez en cuando trataban de tener capítulos con historia, como lo es el 6º capítulo de la primera temporada, donde Capitanazo espía a una de sus compañeras con su visión de rayos X, causándole un tumor a Morocha y viéndola como un estereotipo de los años 20. El mismísimo Mickey Mouse quiere borrarla de la existencia, dejándonos una gran frase a mitad del episodio que hasta el día de hoy podría aplicar. La gente hoy en día es muy racista, pero no quiere admitirlo, y tampoco quieren que se los recuerden. También está el capítulo de los lechebebés, donde se habla indirectamente de las células madres, lo moralmente incorrecto pero natural del cuerpo, la locura religiosa y su persecución para muchas personas y cosas que no les parecían lo suficientemente ético. Así esto pueda beneficiar a la humanidad o salvar millones de vidas, y algunos cuantos con mensajes rescatables. Varias veces estos temas que al día de hoy pueden ser vigentes me parecen más una coincidencia, y lo que muchas veces en ese tiempo era un chiste, hoy en día se tiende a malinterpretar. Ese también fue uno de los grandes problemas del programa, la malinterpretación del producto, y la gente siempre ha buscado un significado más grande a las cosas cuando sus creadores y guionistas solo pensaban que era un chiste grotesco. La primera temporada curiosamente es la que más conserva la idea de hacer un reality show en la casa, pero para la segunda y tercera temporada la historia se sale de esa zona de confort para iniciar a hacer algo más grande en un mundo de series animadas que hoy en día nos parece extraño, teniendo incluso aventuras internacionales. México, güey, aquí sale México. Digamos que cada vez era menos una casa de los dibujos, sino el mundo de los dibujos, incluso dándonos precuela de su historia de origen y información que muchas veces no necesitamos. No, en serio, hay muchas cosas que no necesitaba saber. El problema aquí es que nunca supieron cuándo parar. El humor inició a volverse complicado y trataron de ir por la ruta fácil, y muchas veces la ruta fácil inicia a causarle problemas a todos los demás. La Casa de los Dibujos estuvo envuelta en polémicas incluso antes de su estreno, con promocionales de la princesa Clara y Morocha causando y besándose en traje de baño para captar al público, lo que por cierto está representado en la película. Su abierto racismo y posturas cambiantes también hicieron levantar la ceja a múltiples organizaciones de padres, lo que obviamente los llevó a censurar mucho contenido al público, y aún así se mantuvieron fieles a su creencia de que lo más importante era tener la mayor libertad creativa. Era lo correcto, pues sus fans alababan eso del programa. Cada vez que un capítulo se censuraba,
censuraba, se retrasaba o se afectaba, estaban ahí para regresar, y en el caso de necesitarlo, comprar por separado sus DVDs. Que si no lo sabían, los DVDs tenían muchas escenas sin censura, además de escenas adicionales que no pudieron ser llevadas a la televisión, consiguiendo un grupo de personas en internet que las subía para compartirlas o discutir sobre el tema. Aunque claro, era el internet de mediados de los 2000, uno bastante extraño y raro. El programa aún así no dejó de ser criticado. Así como logró juntar un séquito de fans, también juntó un séquito de haters, personas que estaban en contra de su mera existencia, cosa que sería incluso parodiada en la serie dedicándole un episodio donde odiaban a Puerquísimo. Llegó a tal punto que sus mismos creadores luego aclararon que no estaban diciendo que esos personajes estaban en lo correcto. Su respuesta es que se reían de ellos, no con ellos. Así es como su éxito considerable y tirando un poco más a moderado, la serie fue cancelada en su tercera temporada. Pero, ¿por qué? Pues la realidad es que viendo todo en perspectiva, la serie no solamente era extremadamente cara de producir por su animación y variedad de personajes. Si no lo sabían, esta serie todavía se produjo en animación convencional. Añadido a eso, también era un dolor de cabeza, ya que se tuvo que estar revisando constantemente, se censuró, se retrasó, se cambió y se movieron muchos capítulos porque sí eran demasiado fuertes. Si ustedes creen que lo que vieron era malo, imagínate todo lo que fue cortado del programa. Sumado a eso, muchísimas marcas a causa de la presión terminaron deslindándose del canal y muchas otras prohibieron que se pasaran sus comerciales a la hora del show. Básicamente, cuando La Casa de los Dibujos se emitía, no se ganaba dinero por publicidad. Y entonces, ¿de qué te sirve tener millones de espectadores si no hay un retorno de inversión? Ya que ninguna marca quiere salir en el horario por miedo a que te relacionen con tu programa. Terminando porque Comedy Central le avisara a sus creadores a la mitad de su tercera temporada que no volverían más. O más bien, no le avisaron a ellos, le avisaron a Tara Strong para que Tara Strong les comunicara a ellos. Y para acabarla lo hizo indirectamente. Sus creadores después de esto perdieron un poco el interés en terminar su tercera temporada, por lo que la serie solo terminó de emitirse el 14 de noviembre de 2007, acabando de una forma anticlimática y con un séquito de fans muy específico que deseaba seguir teniendo más de ese humor. Aquí no es que quiera ser despectivo con las personas, pero imagínense qué tipo de gente era la que quería seguir viendo el show de manera tan desesperada, pidiendo a Comedy Central más del producto. Tiempo después, sin ninguna otra opción, lograron convencerlos para que les dieran una película, la cual se produjo en menos de un año y se estrenaría en el año 2010. La película de La Casa de los Dibujos, la cual es una película muy mala. Todo era un producto sacado a la fuerza, con sus creadores aceptando ceder todas las ganancias al canal y esperando que el éxito de esta película los regresara a la cuarta temporada. El problema es que esta película solo tuvo $1 millón como presupuesto. Para que se den una idea, cada capítulo regular de La Casa de los Dibujos con 20 minutos de duración rondaba entre el $500,000 y $700,000. Este film de 70 minutos tuvo menos presupuesto que cualquier capítulo de la serie, acabando en una de las peores animaciones, historias y regresos que pudieras conocer, lo que obvio molestó más a los fans. Sus mismos creadores Dave y Matt admitieron tiempo después que la cagaron. Literalmente lo hicieron todo mal, pues no supieron bien cómo llevar su mensaje o crítica a las personas, además de crear una audiencia que no solo malinterpretaba lo que querían decir, sino que no querían escucharlos. Aquí, como diría mi abuela, voy a meter mi cuchara. Y lo que tengo que decir de esto es que puras excusas estos hombres. Que si no soy racista, que si no soy homofóbico, que no es lo que parece, que nos reímos de ellos, que no con ellos, etc. Lo peor del caso es que muchas veces culparon a South Park por ser el favorito del canal, güey. Y que no les dieron las mismas oportunidades para lucrar con su programa, siendo que esta no tenía más formas de monetizarse y mientras ellos eran cancelados, South Park regresaba más fuerte que nunca. También comentando la hipocresía que era que este mensaje se aplaudiera y el suyo no. Aunque supongo que es porque no sabes dar el mensaje o no lo estás dando bien, mientras que alguien más ya ha encontrado su forma de defenderse generando conciencia. La película compartió un poco de este sentimiento o resentimiento. También la gente en Estados Unidos trató muy fuerte de olvidarle el programa después de su película. Literalmente dejó de ser recordado o compartido, borrado de su historia y como una mancha en el historial. Aunque del otro lado del mundo la historia era muy distinta. No podía hacer este video sin mencionar el impresionante doblaje de La Casa de los Dibujos en Latinoamérica, que a diferencia de los Estados Unidos adaptó su historia para no ser solo otra serie ofensiva, añadiendo mucha más personalidad a cada uno de estos locos seres animados. Pues si alguno de ustedes ha visto la versión en inglés, pareciera que la serie fuera escrita por Bitsy Pop, repitiendo muchísimas veces la palabra fuck o bromas con pocas emociones, teniendo en este caso en Latinoamérica México la dirección de Rebeca Patiño, todo en su primera temporada y en la segunda siendo
siendo asistida por el mismo Lalo Garza. Ah, sí, por cierto, Rebeca también hacía la voz de Morocha Morocha. La princesa Clara fue interpretada por Elsa Cobian, que tal vez la recuerden por ser Rarity de My Little Pony. Obvio, porque tiene ese tono clasista que nos encanta. También está Evelyn Solares, que en ese tiempo ya tenía más de 60 años y sacaba la chamba si fuera la cosa más horrible y grotesca del mundo. Le tocó hacer a Lulú de cartón, güey. Igual en ese rango de edad también estuvo nuestro gran Arturo Mercado, quien se decía al principio no disfrutaba nada interpretar a Mueble o algo, pero parece que con los años le fue agradando o tomando el gusto. Del puerquísimo Chancho no vamos a hablar mucho, ese güey está refunado. Llevó la interpretación del personaje demasiado lejos. Pero de quien sí podemos hablar y fue quien más disfrutó su papel como capitanazo es a Gerardo Reyero, nuestro Freezer, que hasta el día de hoy sigue recordando y retomando de vez en cuando la interpretación dándonos memes o clips raros. Hay mucho adolescente. El doblaje de la serie fue un detonante importante para que la historia se volviera increíblemente popular en Latinoamérica. Hasta el día de hoy siguen circulando clips o fragmentos de los episodios en internet, ya que cada personaje se siente como si fueran ellos mismos. A diferencia de otros países, en México y Latinoamérica, La Casa de los Dibujos ha sobrevivido gracias a su gran interpretación, cambiando lo que pudo ser otro de los cientos de shows vacíos que llegan a intentar ser irreverentes y polémicos, por uno que se volvería icónico, ya que sin este doblaje, La Casa de los Dibujos jamás hubiera sido lo que logró ser. Si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar. Pero bueno, no hay mucho más que decir del programa. Recuerden que pueden ayudar mucho comentando, dejando su like y siguiéndome en todas mis redes sociales o mis redes antisociales. Si no lo hacen es porque no les gustaron los videos. Bueno, ya me voy, tengo pendientes unos leche bebés. Adiós, bye.